todos en casa porque nos vamos a tomar hoy un café con Roy Piñeiro, que es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Villalba. Hola, Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Aquí estamos. Bueno, imagino que tenéis un lío ahora, no solo por el tema del COVID-19, sino también por muchos asuntos pendientes habituales de pediatría que se han dejado un poquito de lado, ¿no? ¿Cómo estáis ahora mismo? Bueno, a ver, estamos relativamente tranquilos. Parece que estamos saliendo ya de la primera hora. Ojalá que sea así. Podemos hablar luego también de la posible segunda ola, que es una cosa que también la gente se está preguntando. Pero bueno, volviendo a esa nueva normalidad que todos queremos y que también afecte a la pediatría, que evidentemente ha habido una alteración importante durante todo este periodo. ¿Qué porcentaje de afectados, porque siempre se habla del COVID-19, que es verdad que afecta a grupos vulnerables, ahí en principio no están los niños, pero últimamente se habla de esa enfermedad de Kawasaki o el síndrome multisistémico pediátrico? No sé si en España ha habido muchos casos o qué porcentaje y cuáles son los síntomas, Roy. A ver, los casos han sido muy pocos. En general, en pediatría estamos viendo que la enfermedad, por supuesto, que puede afectar también a los niños, pero años luz con respecto a lo que estamos viendo en adultos y sobre todo en ancianos, ¿no? A partir de los famosos 70 años, donde la enfermedad sabemos que se complica. Los pediatras en este aspecto no hacemos más que transmitir o intentar transmitir tranquilidad a las familias, sabiendo que se trata de una enfermedad nueva de la que todavía no sabemos muchas cosas, pero de lo que sí sabemos, aunque no tenemos motivos todavía para explicarlos, no tenemos razones, pero sí sabemos que afecta menos a los niños, a los recién nacidos tampoco con gravedad. Este otro cuadro que lo han relacionado con el Kawasaki, que bueno, pues sí que nos ha dado un poquito de quebraderos de cabeza. Hubo una nota de la Asociación Española de Pediatría en su momento que fue un poco polémica, pero que por suerte enseguida se resolvió, además de forma bastante rápida desde mi punto de vista. Y bueno, pues se ha relacionado temporalmente con el famoso COVID-19, pero todavía no hay ningún estudio que haya demostrado que todo sea relacionado con el COVID. Estamos en un momento científico en que cualquier cosa lo podríamos relacionar con el COVID y yo creo que los científicos debemos seguir siendo prudentes y tener cuidado, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues esto es por el coronavirus, esto no es por el coronavirus. Yo no digo que no sea, digo que hace falta estudiarlo un poco más. Fue una temporada, es decir, que esos casos hubo como un boom de casos, luego se han ido bajando poco a poco y, por supuesto, sí que ha habido en España niños que han precisado ingreso en la unidad de cuidados intensivos por esta enfermedad Kawasaki-like asociado temporalmente al COVID. Yo creo que no deberíamos de momento decir otra cosa. Vale, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Fiebre, ojos rojos, dolor de cabeza, vómitos? ¿Cuáles son exactamente? Sí, están relacionados con un dolor abdominal como, digamos, como síntoma inicial que puede tener o no puede tener diarrea y luego pues se llama Kawasaki-like porque se parece a algunos de los síntomas clásicos que vemos en la enfermedad de Kawasaki, que por cierto es una enfermedad de origen desconocido. Todavía no sabemos por qué es, lo podríamos relacionar con el COVID. Hay teorías que hablan del superantígeno, que lo relaciona con otros virus, pero seguimos sin saber cuál es el origen. Los síntomas clásicos del Kawasaki es sobre todo pues esa hiperemia conjuntival muy llamativa, los ojos muy rojos, una alteración del estado general del niño muy habitual, la presencia de adenopatías, eritemas por el cuerpo, es una serie de suma de síntomas que cuando los cumplen todos llamamos que es un Kawasaki completo, cuando no los cumplen decimos que es un Kawasaki incompleto. Lo más importante de esta enfermedad es que puede afectar al corazón, a las coronarias, que son esas pequeñas arterias que nutren de alguna manera el corazón y que cuando se afectan son las que pueden producir los infartos, ¿no? De ahí un poco la El gravedad. miedo. Y Vale. es lógico, sí, dime. Roy, ahora que estamos ya en fase 1 en toda España, fase 1, fase 2, que los niños ya hace unas semanas que pueden salir, ¿habéis notado que se hayan disparado los casos de COVID, que hayan aumentado ligeramente en este grupo de población, o lo estamos haciendo bien? Yo creo que lo estamos haciendo bien en general. Es decir, es muy fácil criticar todo. Es la primera vez en más de 100 años que nos enfrentamos a una pandemia de este nivel. O sea que es fácil criticar, se puede criticar, por supuesto, pero lo estamos haciendo bien y aquí están los resultados, ¿no? La gente dirá, ¿tantos mil muertos? Sí, eso es una pandemia. ¿Vais a notar vosotros también ese cambio de relaciones entre niños? Se habla de que no van a poder jugar juntos en proximidad, ¿no? Un cole sin balones, sin papeles, donde en septiembre y en otoño vamos a tener que seguir muy alerta. A ver, está claro que esto va a cambiar todo.
Y, por supuesto, también los colegios, el número de niños por aula, el cómo juegan en el recreo, eso es evidente. ¿Cómo se va a controlar? No lo sé. Yo creo que si hay algo que caracteriza a los niños es que son incontrolables. Por tanto, aunque pongamos a la Guardia Civil en el recreo, los niños van a seguir haciendo un juego muy parecido al que hacían antes. Sí que es cierto, y los pediatras lo estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo menos broncoespasmos. Evidentemente los niños no han salido a la calle, han tenido menos contacto con los alergenos y por tanto hacen menos cuadros de asma y de alergia. Si seguimos con las medidas de aislamiento, con las mascarillas, vamos a ver menos casos de cuadros infecciosos, pero no solamente del coronavirus, sino de un catarro, de una gripe, de cualquier enfermedad que sea infectocontagiosa. Eso sí que puede cambiar el mundo. Yo no digo que esto hay que mantenerlo o no hay que mantenerlo, solo digo que si se mantiene, eso lo vamos a ver. Y si no se mantiene, volveremos a la circunstancia anterior en la que cuando hay colegios y cuando hay invierno, las urgencias pediátricas aumentan muchísimo en su número y cuando disminuyen, en verano. Es decir, eso es una cosa propia de la pediatría. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Va a depender de muchísimos factores, de mantener esas medidas de aislamiento y de que tengamos una nueva ola o no tengamos una nueva ola. Eso ¿Va a está haber claro. vacunas? Porque se dice que no va a haber vacunas para todos. ¿Se priorizará, por ejemplo, a los niños, a pesar de no ser un colectivo de riesgo, pero sí vulnerable en general? ¿A los mayores y a los niños o a los mayores y a los niños no? A ver, es difícil. Si me lo preguntaran a mí, teniendo en cuenta que yo no soy ningún experto en salud pública, yo priorizaría a los pacientes, a los ancianos, porque son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, además una gran diferencia con respecto a los niños. Pero, por supuesto, el siguiente grupo prioritario tendrían que ser los niños, sobre todo si se compara con esa facilidad de transmisión de la infección que siempre se ha relacionado con la gripe. Ojo que son cuadros completamente diferentes, pero es verdad que los niños transmiten la gripe. Bueno, pues siguiendo esa misma ideología, habría que vacunar a los niños para que no transmitieran la enfermedad y a los adolescentes. Hay algunos estudios, por ejemplo, relacionados en Corea, que dice que son los adolescentes los que transmiten más la enfermedad estando asintomáticos. Pues sí, pero ojo con la carrera hacia la vacuna, no vaya a ser que no tenga los suficientes estudios de seguridad y podamos hacer daño con ella. Mucho cuidado, y hay una cosa muy importante, la gente se piensa que, ¡pum!, vamos a tener la vacuna y la vamos a tener ya para todo el mundo. Ojalá. Uno de los grandes problemas de las vacunas siempre es la distribución del coronavirus. Suena muy bonito, pero de verdad, queda tiempo, hay que ser prudentes y sobre todo tenemos que saber que el coronavirus probablemente vuelva porque ha venido para quedarse y lo más importante no es preocuparnos tanto por la vacuna, desde mi punto de vista, sino para que cuando vengan otras olas, si es que vienen, ojalá que no, pero yo creo que sí, si vienen, que estemos preparados frente a esas nuevas olas. Es decir, Roy, yo creo que hemos aprendido, por ejemplo, mucho, y eso es la parte positiva de todo esto, en tema de higiene. Por ejemplo, lo que es el lavado de manos, las mascarillas, aunque todavía muchos no fallamos, ¿no? Y tocamos demasiado o nos las quitamos, nos las ponemos. En eso los niños es que son los primeros, como siempre, que dicen al padre, así no, lávate las manos, cuidado con la mascarilla, etcétera, ¿no? Tendremos que convivir a lo mejor muchos meses todavía con esas mascarillas y con esa distancia de seguridad. Pero hablábamos de vacunas, ¿y qué pasa con las otras vacunas? Que parece que se nos ha olvidado ya con esto del coronavirus que no hay otras vacunas que poner y en concreto en la infancia hay muchas vacunas de ese calendario de vacunación, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso? De hecho, todo el mundo está preguntándose, bueno, pues vamos a ver si viene la vacuna frente al coronavirus. Vamos a ver, bien, vamos a vacunarnos primero frente a todas aquellas enfermedades para las que ya teníamos vacuna. Es cierto que inicialmente el Ministerio hizo una recomendación de solamente hasta los 15 meses son las prioritarias, luego pueden esperar, efectivamente luego pueden esperar, pero ese pueden esperar se ha transmitido en voy a vacunar a mi hijo que tiene 2 meses, pero luego ya lo recuperaremos. El problema es que ya lo recuperaremos. A mí me preocupa muchísimo todas las enfermedades que hoy podemos prevenir mediante vacunas, pero en particular el sarampión. Es una enfermedad que ya estábamos viendo brotes muy importantes en Europa. ¿Por qué? Por múltiples motivos, pero sin duda de ello, uno de los motivos es la vacunofobia, es decir, aquellos padres que deciden no vacunar a sus hijos. Estábamos viendo brotes importantes en Francia, en Italia. Estábamos viendo que en 2018-2019 hay unos 140.000, 150.000 fallecimientos por sarampión. Madre mía. La mayoría de ellos en niños menores de 5 años. Ahora mismo estamos hablando que el coronavirus afecta a 350.000 muertes por coronavirus, la mayoría de ellas en personas ancianas.
Quiero decir, por supuesto que nos tenemos que asustar de esto, pero ¿por qué no nos asustamos del sarampión? ¿Por qué Que no nos olvidemos, ¿no?, que tenemos vacuna, efectivamente. tenemos vacuna? Y actualmente, en muchos sitios de España, ahora mismo la vacunación frente al sarampión está un 50% menos de la que teníamos en enero. No hay que tener miedo a ir al centro de salud, hay que seguir vacunando a los niños y, sobre todo, los pediatras tenemos ahora una tarea muy importante de recaptación de todos aquellos niños que no se han podido vacunar. Y terminar este tema con el tema de las vacunas no financiadas, ¿no? Parece que esas como que son de pago, como si fueran menos importantes que las vacunas sistemáticas. Son exactamente igual de importantes. El único tema es que no están financiadas y, por tanto, hay que pagarlas. Pero también protegen frente a enfermedades graves como meningococo B, el rotavirus y el papiloma. ¿Cómo es posible que en este país se vacune de la gripe un 30% de la población, un 20% de la población, un 20% del personal sanitario? Y ahora llegará la vacuna del coronavirus y se vacunará el 98% si es que no lo hacen obligatorio, que sería una opción. Pues bien, pero la gripe es tan peligrosa como el coronavirus. Es decir, nos han traído el miedo ahora con este nuevo bicho y nos vamos a... ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es nuevo? Y parece que la gripe, dices, ¿quién no ha pasado una gripe? Pues dentro de unos años diremos, ¿quién no ha pasado el coronavirus? Y tan normal. Y a lo mejor se va... Pero ahora mismo, con todo lo que ha pasado y al estar desprotegidos, todo el mundo nos queremos vacunar rápidamente, ¿no? Claro. Pero aún así, no te sorprendas si habrá gente, por suerte no mayoritaria, que diga que no se quiere vacunar frente al coronavirus, que no es tanto como nos han dicho, que es una cosa que han incluido para que los laboratorios ganen dinero haciendo vacunas. Es la historia de siempre, se volverá a repetir. Dentro de 25, de 50 años, si es que la vacuna del coronavirus acaba siendo parecida a la de la gripe, que hay que ponérsela todos los años, ya veremos. Pues sí, surgirá lo mismo de no, yo no me vacuno frente al coronavirus, no hace falta, no le quiero dar dinero a los laboratorios. Es una guerra que seguiremos teniendo y que da igual las pandemias que tengamos. Yo creo que hay cosas, no es que la sociedad no aprenda, ojo, porque la sociedad española es ejemplar en ese aspecto, pero hay determinadas personas que tienen dudas o miedos que o hablas con ellos durante mucho tiempo o jamás les vas a convencer, y otros que ni siquiera hablando con ellos. Esto es así. No. Y que se nos olvida todo muy rápido. En cuanto recuperamos la libertad, se nos olvida todo muy rápido. Roy, no tengo tiempo para más y me gustaría que le lanzaras a esos pequeños y menos pequeños que son tus pacientes un mensaje de concienciación, de higiene, ahora que estamos recuperando esa nueva normalidad y que, bueno, que cuidado ante el rebrote, ¿no? ¿Algún consejo de su pediatra? A ver, Roy. Bueno, niños, queridos niños y sobre todo padres de los niños, nos hemos enfrentado a una situación nueva para todos, incluido para los médicos. De hecho, los médicos no hemos sabido reaccionar a tiempo, al igual que la sociedad. Todos pensábamos que esto no nos iba a ocurrir y nos ha ocurrido. Yo creo que en lugar de criticar lo que se ha hecho, es momento de lamentarnos por esa situación, pero de aprender. Yo creo que es lo más importante. Es decir, si esto ha ocurrido, hacer todo lo que esté en nuestra mano, como personal sanitario, como políticos, como padres del día a día, para que si esto vuelve a ocurrir, estemos mejor preparados. Se llame coronavirus, se llame gripe, se llame sarampión o se llame una nueva enfermedad, que estará ahí. Porque hay una cosa, a mí me gustan mucho las enfermedades infecciosas por una cosa, y es porque todos queremos lo mismo, vivir y sobrevivir, tanto virus como bacterias, como seres humanos. Y como todo el mundo tiene derecho a ello, pues es una guerra que siempre va a existir. Nunca nos vamos a librar de los microorganismos que van a querer lo mismo que nosotros, seguir vivos. Gracias, Roy. Bueno, me ha encantado esta reflexión, de verdad, que vaya todo bien en el hospital de Villalba, que sé que hacéis un trabajo siempre fantástico y que nos veamos ya en otras condiciones, y que podamos hablar, que a nadie se le olvide el calendario de vacunación. Venga, vamos a seguir luchando para estar bien. Gracias, Roy, de verdad, un placer charlar contigo. Chao. Hasta luego.